La presidenta Cristina Fernández y el canciller Héctor Timerman fueron denunciados este miércoles, junto a varios funcionarios públicos y figuras oficialistas, por el fiscal que investiga el atentado a la mutual judía AMIA de 1994, por supuestamente negociar con Irán la impunidad de los acusados del mayor acto terrorista de la historia argentina, que causó 85 muertos. El fiscal Alberto Nisman, además, pide que sean acusados, entre otros, de encubrimiento agravado de crimen de lesa humanidad, un delito que conlleva una pena máxima de 6 años de cárcel. En un escrito y luego en una charla que mantuvo con CNN y que pidió expresamente que no fuera grabada, el funcionario acusó a la mandataria y a altos miembros de su gobierno de decidir negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes de la causa AMIA, algo que el gobierno ya ha negado. La presidenta y su canciller tomaron la delictiva decisión de fabricar la inocencia de Irán para saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos de la República Argentina, afirmó. Además de la presidenta y el líder de la diplomacia argentina, el fiscal apuntó al diputado nacional oficialista Andrés Larroque, personal sin identificar de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, un ex juez y un ex fiscal, 2 dirigentes políticos y un referente comunitario iraní. El fiscal pidió sus indagatorias y un embargo de bienes por unos 23 millones de dólares para todos los acusados. Según Nisman, quien fue nombrado hace 10 años por el exmandatario Néstor Kirchner, el difunto esposo de la presidenta, fallecido en 2010, cuenta con varias pruebas que remitió a la justicia e intervenciones telefónicas ordenadas judicialmente. Si bien en ellas no aparece la voz de la presidenta, el funcionario no duda en afirmar que todas las órdenes las daba la presidenta, usaba como emisario al diputado Andrés Larroque. Desde el gobierno, rápidamente salieron a negar las acusaciones. La opinión tiene una calificación muy inmediata, es ridículo lo que está sucediendo, es literalmente ridículo, porque cuando uno analiza esto en función de cómo se mueven las instituciones y qué sucede dentro del marco del propio gestión de gobierno, uno ve que hay determinadas decisiones que pareciera que están impactando en determinados sectores que uno menos lo esperaba, y eso hace que sean manotazos de ahogado lo que se exhibe. El resto de los acusados por el momento no emitió comentarios, salvo los dirigentes oficialistas Luis Delía y Fernando Esteche, quienes reaccionaron a través de sus cuentas de Twitter. Mientras el primero optó por retuitear mensajes irónicos de sus seguidores, el segundo se preguntó si no era mejor investigar al fiscal por defender, a su juicio, una hipótesis del primer juez de la causa, destituido luego de serias irregularidades en la investigación. El fiscal aclaró que esta supuesta operatoria que denuncia fue anterior al fallido memorándum de acuerdo que el gobierno de Fernández firmó en 2013 con Irán para que fiscales argentinos pudieran interrogar a los sospechosos en Teherán y que nunca prosperó. El problema no es el memorando es la culminación de este proceso de impunidad, dijo Nisman a los periodistas. La denuncia fue remitida por el fiscal al juez Ariel Lijo, que ya cursa una causa por supuestas irregularidades en la investigación del atentado, y será él quien decida si da lugar a la acusación y cita a la mandataria y a los demás funcionarios. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Buenos Aires. Regresamos a hablar de la Argentina para obtener reacciones sobre la denuncia presentada contra la presidenta y miembros de su gobierno, además de personas allegadas al círculo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a conversar con el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Julio Schlosser. Y como ustedes escucharon al principio del noticiero, hay un fiscal que ha denunciado a la presidenta y a estos otros acusados o sospechosos de encubrir a los sospechosos iraníes en el ataque a la AMIA ocurrido en Buenos Aires. Le damos la bienvenida, señor Schlosser, gracias por estar con nosotros. Y quisiera obtener su reacción. ¿Sabían, anticipaban esta medida? ¿El fiscal les había anticipado la información que tenía? No, nosotros tomamos conocimiento de esta denuncia hoy por los medios de prensa y a partir de ahí, bueno, pedimos una entrevista con el fiscal, tanto la AMIA como la DAIA, el presidente de la AMIA, su tesorero y el secretario general, y la DAIA con su vicepresidente primero, con su secretario y conmigo, que soy el presidente. Tuvimos una extensa reunión con el fiscal Alberto Nisman. ¿Y qué concluyó esa reunión, si puede compartirlo con nosotros? ¿Cómo concluyó? Sí, fue una reunión donde el fiscal dio a conocer los fundamentos de su presentación y nos dio un pequeño resumen de lo que era su denuncia. No tenemos la denuncia del señor fiscal, que consta de más de 300 páginas por razones procesales que él
dijo que cuando estuviera disponible la iba a facilitar y bueno, nosotros de alguna manera, y como lo hemos hecho siempre, tenemos un fiscal, tenemos un juez que va a actuar y creo que es de prudencia esperar la resolución judicial para emitir algún tipo de opinión. Esto es lo suficientemente delicado para que no sea una materia opinable, debe ser fruto de una investigación judicial. Ahora, Julio, el gobierno dice que la denuncia es ridícula, el fiscal dice que tiene grabaciones de contactos con miembros, del gobierno iraní para hacerle llegar mensajes sobre este supuesto acuerdo entre el gobierno e Irán. ¿A quién le cree usted? ¿Y qué posibilidad ve de que se pruebe esta denuncia y prospere con el juez Ariel Lijo, que es el que procesó al vicepresidente Amado Boudou? Creo que decir qué es lo que yo creo sería, en este estado de la investigación, absolutamente imprudente. Nosotros, cuando hemos tenido resoluciones judiciales desfavorables, siempre dijimos, seguimos confiando en la justicia. Cuando hemos tenido resoluciones judiciales favorables, reiteramos que nuestra confianza está en la justicia. Creo que no es momento de emitir opiniones personales. La justicia deberá decir cuál es la realidad, cuál es la situación en la que estamos hoy enfrascados con esta causa AMIA. Hay un detalle, Julio, que no me queda claro. Según el juez Nishman, según el fiscal Nishman... No, el fiscal. El fiscal, sí, corrijo. Este supuesto, acuerdo de encubrimiento se produjo antes de ese memorándum de entendimiento que firmó la Argentina con Irán para establecer esta comisión de la verdad, mediante la cual jueces o fiscales argentinos irían a entrevistar a los sospechosos, a tomarles declaración a los sospechosos iraníes en Irán de estar involucrados en el ataque a la AMIA. Si esto que dice Nishman es anterior a ese acuerdo, a ese memorándum de entendimiento, quiere decir que ese acuerdo público, histórico, como lo señaló la presidenta Cristina Fernández en la época, ¿fue un montaje? Yo le vuelvo a reiterar, nosotros oportunamente dijimos claramente que el memorándum no era el instrumento idóneo y que el interlocutor, que en aquel momento era el presidente de la República Islámica de Irán, Ahmadinejad, no era tampoco un interlocutor válido, una persona que proclamaba en su oportunidad la destrucción del Estado de Israel y negaba el holocausto. Nosotros nunca analizamos en aquellos momentos el por qué se había firmado este memorándum. Nosotros siempre reiteramos nuestra oposición al memorándum y esto lo hicimos a través de la justicia, donde obtuvimos un fallo que declara que este memorándum, es decir, primero teníamos un fallo del doctor Canicova Corral que no nos daba la razón, después tuvimos un fallo de la Cámara donde declaraba la inconstitucionalidad del memorándum y hoy este expediente está a resolución del Tribunal de Casación. En caso de que el Tribunal de Casación falle a favor nuestro, de la misma manera que lo hizo ahora el gobierno, recurrirá a la Suprema Corte. Y si el Tribunal de Casación falla en contra nuestro, nosotros recurriremos a la Suprema Corte, como lo hemos hecho en el principal de la causa AMIA, donde se había declarado la nulidad de toda la causa y sin embargo la Suprema Corte revocó ese fallo y hoy estamos próximos a volver a otro juicio oral. Y por este largo proceso legal, ¿es que la posibilidad de interrogar a los sospechosos no ha prosperado o tiene que ver con la decisión del Congreso, el Parlamento iraní de no aprobar el memorándum y de la negativa del gobierno iraní a permitir que viajen los fiscales argentinos? ¿Por qué el tema no prosperó? Bueno, mire, esto es una pregunta que lamentablemente
debería contestarlo la República Islámica de Irán. Nosotros simplemente hemos seguido el camino de la justicia. El fiscal y los jueces han sindicado a estas personas que tienen las alertas rojas como pergeñadores del atentado, y nosotros también tenemos en claro que Irán tiene por cláusula constitucional la negativa a entregar a sus ciudadanos, así que bueno, nosotros siempre hemos reclamado a la comunidad internacional que se acuerde de las víctimas de la AMIA y que también presionen a la República Islámica de Irán para que los entregue. Ahora, ustedes me imagino que tendrán algún plan de acción, aparte de esperar que el juez se pronuncie. ¿Cuál es el plan y cuál es el plazo también para que se pronuncie? Por eso, primero, esto nos ha sorprendido como a todos en el día de hoy. Lo primero que ha hecho mi institución es convocar a todos los presidentes de las instituciones adheridas y a las filiales DAIA de todo el país para ponerlos al tanto de lo que nosotros hemos conversado con el señor fiscal. A partir de ahí, también usted sabe que en la Argentina en este momento hay feria de tribunales. Estamos convocando a nuestros letrados para que jurídicamente nos aclaren dónde estamos y los alcances de esta denuncia, y día a día iremos estableciendo un plan de acción a medida que se vayan desarrollando acontecimientos que nos pongan en una comprensión completa de todo esto que nos hemos enterado hoy tan imprevistamente como usted. Julio, ¿hay evidencias de que este supuesto acuerdo que denuncia el fiscal sucedió y que Argentina recibió un respiro económico de petróleo a cambio de granos? Si usted piensa hipotéticamente si esta denuncia, que es una denuncia seria de un fiscal argentino, es cierta que el gobierno de su país está encubriendo supuestamente a criminales, supuestamente está encubriendo a los culpables, ¿qué le pasa por su cabeza? ¿Qué le pasa por su cabeza? Le reitero, Patricia, como ciudadano pasan muchas cosas por mi cabeza, pero como presidente de la DAIA debo mantener una posición ecuánime. No declaro culpables ni declaro inocentes porque no es mi función. Así que sería totalmente imprudente dar opiniones personales. Lo que yo digo es que mientras soy presidente de la DAIA debo actuar y hablar con fundamentos, y el día que vuelva a mi vida normal, a mi vida de abogado y no sea presidente de la DAIA, en ese momento, cuando alguien me pregunte algo, podré dar mi opinión personal. Entiendo que en este momento, por la investidura y el cargo que tengo, no lo debo hacer. Gracias de todos modos por acercarse a nuestros estudios allí en Buenos Aires. Él es Julio Schlosser. No, gracias a ustedes, Patricia. Sí, no, a usted por su tiempo y por su disposición. Gracias a ustedes por permitirme expresar libremente lo que nosotros sentimos y lo que nosotros estamos haciendo. Insisto, hemos convocado a todas las instituciones para informarle y hemos convocado a nuestros letrados también. Gracias, Julio. Gracias de nuevo. Él es el presidente de la delegación. No, buenas noches, Patricia. Muchos que soñaron con una sociedad más justa, más inteligente, y que como nosotros lucharon por ella. Merci. Pero hay otros elementos que arrasan con todo y que se empeñan en marcar las reglas del juego. Los sueños se van vendiendo poco a poco, casi sin que te des cuenta, y la vida te va envolviendo, llevándote. Por eso hay que seguir luchando siempre.